Nuestra primera conferencia se llama Inclusión Educativa, cuando ingresa un niño o niña con diversidad funcional a su escuela. Es un poco la gran pregunta. ¿Quién nos va a acompañar? La doctora Viviana Bálsamo. Y les vamos a contar un poquito quién es ella. Ella es escritora, es licenciada en Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, magíster en Inclusión de Personas con Discapacidad de la Universidad de Salamanca, España, orientadora sexual en diversidad funcional en el Centro Juliana Pastrana de Buenos Aires, formadora de acompañantes terapéuticos en la asociación APAMIT, y es orientadora familiar y de discapacidad. También ha publicado muchos artículos y muchos libros en diferentes países. Entonces, bueno, vamos a estar listos y preparados porque ya viene la doctora Viviana Bálsamo y nos va a contar un poco sobre este tema. Entonces, bueno, ahí nos van contando si ya la tenemos, ya la vemos ahí en cámara. Ok, doctora Viviana, creo que ya te vemos acá en cámara, ya estás por ahí, qué bueno verte, conocerte de alguna manera, porque nos hemos estado como conversando todos, pero qué bueno tenerte aquí, tenerte en este espacio. Y bueno, también encantados que vengas con este tema maravilloso que estoy segura absolutamente a todos nos interesa. Por más que seamos psicólogos, no significa que no sepamos todo, así que estamos así con los oídos muy atentos para poder escucharte. Bueno, muchas gracias por esta invitación, a ustedes particularmente, así que bueno, un gusto poder estar nuevamente aquí con ustedes. Bueno, quisiera chequear que se escuche bien y entonces arrancamos. Ahí, bien. Bueno, lo que hoy traigo para compartirles es un trabajo que vengo desarrollando hace ya bastante tiempo, que aborda la pregunta de cuándo se incluye o cuándo ingresa, ¿no?, un niño a la escuela. En este caso, un niño con diversidad funcional o con alguna condición de discapacidad. Las inclusiones en el ámbito escolar suelen ser muy complejas. Entonces, los profesionales tenemos que estar atentos allí, tanto a tener andamiajes teóricos como herramientas o recursos prácticos que vayan acompañando a que el niño pueda habitar ese espacio y apropiarse de él. La propuesta tiene que ver con sugerir 2 tiempos de ingreso a la escuela. Un primer tiempo, al que llamaré administrativo cronológico. En este tiempo es aquel tiempo de entrevistas, de admisiones, donde las familias tienen que llevar sus informes, los equipos terapéuticos tienen que comunicarse con la escuela, el niño pasa por varias entrevistas y luego un tiempo de espera. Un tiempo de espera que tanto para las familias como para el niño a veces suele despertar ciertas emociones y afectaciones. Porque en la mayoría de las veces son familias y niños que vienen de otras escuelas, que no han podido encontrar un lugar, que la escuela no ha sido un dispositivo para que este niño esté, o muchas es el primer ingreso con todos los miedos y expectativas de cómo podrá adecuarse. Muchas veces un niño que no habla, un niño que no escribe, un niño que tiene otros modos, un niño que tiene problemas conductuales, problemas motrices. Entonces, la pregunta de cómo ingresará y se adaptará este niño es una pregunta que está tanto para la familia, para la escuela y para el propio niño. Entonces, este primer tiempo de administrativo cronológico, digo cronológico porque se va pasando por etapas, es un tiempo que no tenemos que descuidar, porque allí se ponen en juego todas estas expectativas y todas estas emociones. Luego, el tiempo en el que hoy nos vamos a detener, y que es ese tiempo que a nosotros nos interesa, es el tiempo que denominaré lógico o simbólico. Y hace referencia a las travesías que va a tener que desarrollar. De vuelta pensamos en este trío, ¿no?
Pensamos en los interlocutores escolares, en la directora, en el kiosquero, en el portero, en el docente, en todos los que forman parte de la institución escolar. También hablamos de la familia, hablamos del equipo, hablamos del niño, todas las travesías que van a ponerse en juego cuando este niño empiece a desplegarse en el escenario escolar. Es decir, un tiempo donde van a devenir encuentros, pero también posiblemente algunos desencuentros, ¿no? Con todos estos interlocutores escolares. También, aparte de ingresar al escenario social, el niño ingresa aquí a un escenario institucional, ya que cada escuela tiene sus rituales, cada escuela tiene su modo de ingreso al principio, cantan sus canciones de la bandera, la izan, no la izan, los viajes, los actos. Hay ciertos rituales que constituyen a cada escuela, que son distintos, que no todos los niños están en condiciones de soportar. 20 minutos parados al frente de un mástil saludando la bandera, o yendo a un campamento, o en los actos. Estos rituales también van a ser un desafío porque hay niños que vienen con otros modos de habitar esos espacios. Entonces, aquí la primera coordenada. El niño tendrá que ingresar a la escuela, pero la escuela también tendrá que ingresar a él. Es un tiempo lógico porque no se corresponde con una cronología, aunque muchas veces se espere, y esto para mí es uno de los mayores obstáculos, ¿no? La escuela estipula ciertos tiempos predeterminados. Ya pasaron 3 meses y el niño no entra al aula, ya pasaron 2 meses y el niño aún no escribe, ya pasó 1 mes y el niño no. Se esperan determinados mandatos de la inclusión que muchas veces nada tienen que ver con los tiempos que cada niño necesita para habitar su espacio escolar. ¿Qué quiere decir el tiempo lógico? Es un movimiento, hace referencia a un movimiento donde el niño pueda descubrir, pueda encontrar algo referido a sus deseos, a sus intereses, que se relacione, que apuntale hacia un movimiento subjetivo y se sienta convocado a habitar su espacio escolar. A ver, vamos a bajarlo un poco a la práctica. Un estudiante que ingresa a la escuela puede sentirse muy cómodo en la hora de música porque la docente de pronto genera algún gesto a través de que descubre que cierto instrumento es de su interés, entonces empieza a construir una estrategia a través de ese detalle, de ese instrumento. O puede otra docente advertir que el niño necesita salir en un tiempo del aula y luego volver a ingresar. Digo, aquellos docentes y aquellos espacios que pueden escuchar cuáles son los modos que cada niño necesita para evitar la escuela, va a poder ingresar, lo que decía anteriormente, en la trayectoria escolar de este niño. Ahora, cuando lo que venga como mandato de inclusión, sea que se haga de este modo, se tiene que quedar sentado, no se puede mover o ya hay determinado tiempo, entonces en este tiempo si el niño no logró tal cosa, todos estos espacios o estos modos, digamos, de inclusión terminan paradójicamente dejando al niño por fuera de la escuela. Desde la filosofía de Hegel, podríamos decir que para habitar un lugar hay que construirlo. ¿Qué quiere decir? Que dicho lugar se construye con otros. Por lo tanto, presten atención a este punto, que es un punto muy importante. Si el sujeto, si el niño que habita un lugar en la escuela no ha logrado construir un lugar allí, o no ha sido tenido en cuenta sus tiempos y sus modos, este sujeto está allí simplemente ocupando un banco, un espacio, sin poder habitarlo. Entonces, aquí tenemos como algunos caminos. O son niños que transitan su trayectoria escolar ocupando un lugar, o son niños que resisten al no haber sido alojados por la escuela, al no haber sido recibidos en sus tiempos y sus modos. Entonces empiezan a generar ciertas conductas, ¿no? Ciertas conductas de desinterés o ciertos síntomas, ¿no? De pegar a sus compañeros, de salir corriendo, empiezan a construir ciertos modos de resistirse a aquello que se le impone. Y allí estamos frente muchas veces a un riesgo.
Que cuando empiezan a suceder estas cuestiones, que aquí al menos en Argentina es muy frecuente, ¿no? Esto de que se espera que el niño se incluya de un modo, de un tiempo, con las estrategias de la docente, sin escuchar las estrategias y los modos del niño. Apenas empieza a suceder esto, la escuela llama al equipo. Viene el equipo, vienen los padres y dice, Franco hace 3 meses que está en la escuela y sin embargo sigue saliendo del curso corriendo, o no logra copiar en este tiempo, o interrumpe, o la docente no puede porque tiene 30 estudiantes más y Franco. Entonces empiezan a plantear todas estas dificultades. ¿Y qué proponen? Bueno, acá tenemos que pensar si no hay otro diagnóstico. Opción B, acá tenemos que pensar si no necesita una medicación. Entonces, fíjense cómo entra allí la maquinaria de la patologización en la infancia, de la medicalización en la infancia, como respuesta a aquello que en realidad la escuela o los interlocutores escolares que se encuentran allí no están pudiendo dar lugar, no están pudiendo evitar. ¿Por qué? Porque, y esto es algo muy importante que tengamos en cuenta, porque los niños, ciertos tipos de niños, generan un efecto con su presencia en el docente, en el director, en sus compañeros. Son niños que a veces tienen modos que son muy diferentes a los demás. Entonces, los docentes se angustian, se desorientan, la escuela muchas veces no sabe, no tiene herramientas de qué hacer, y no se trata de que venga el equipo y le diga, bueno, estas son las herramientas, porque estaríamos de vuelta yendo a ese lugar de que alguien externo al niño nos diga qué hacer con él. Se trata de disponernos, ¿no? Derrida plantea el concepto de hospitalidad, de abrirnos a eso que le está sucediendo al niño, poder escucharlo, acompañarlo y conjuntamente con él empezar a crear ciertas situaciones que lo acompañen a encontrar este lugar. Vamos a escuchar una bitácora clínica de un caso que me parece importante para que ustedes puedan situar allí este trabajo. De hecho, es frecuente encontrarse con eslogan de esa inclusión, ¿no? Una inclusión predeterminada, que quienes la tienen en su cabeza son la escuela o es la familia, que muchas veces piensa, bueno, pero al final ya nos mandaron un montón de notas, al final nada cambia, al final, empieza a aparecer ese desconocimiento por la alteridad, ¿no? ¿Qué quiere decir ese desconocimiento por la alteridad? Hasta cierto punto yo puedo reconocer que aquel otro tiene un lugar. Ahora, cuando aquel otro me empieza a angustiar, me empieza a incomodar o me empieza a desorientar, nuevamente aparece toda la maquinaria para controlar eso que me sucede, y de ahí muchas veces aparecen dispositivos de control, dispositivos de poder frente a estos niños. Más horas de acompañamiento terapéutico, más medicación, más terapia, ¿no? Entonces es importante estar atentos a eso. Considerar este tiempo lógico y la temporalidad que se juega en este momento implica que nosotros nos podamos situar en una dimensión compleja, no simplista, que no espere que el niño se adapte, insisto en este punto, o se incluya al niño. El desafío es que podamos apuntar nuevamente al acontecimiento que despliega el efecto de la presencia de ciertos niños en la escuela. Ahora bien, para que se pueda generar esa apertura y esa disponibilidad que permitan que la escuela sea un espacio fértil para ser habitado, es importante pensar qué texto le está ofreciendo la escuela al estudiante. ¿Es un texto flexible? ¿Es una presencia amable? ¿O es un texto que ya está predeterminado, que ya está escrito, ¿no? El filósofo Deleuze dice una frase que a mí me parece interesante situar, ¿no? Dice, tenemos que estar advertidos que no existe ningún método, que no hay recetas, sino que estamos en una permanente preparación. Retomo en este punto la pregunta inicial. ¿Cómo podrá ingresar el niño a la escuela? Bueno, como primer paso decíamos que está este ingreso administrativo que tiene cierta lógica, que no siempre coincide con el ingreso simbólico. Pero sí, en esta construcción de alojar al niño, digamos, volvemos, este es invisibilizado y solamente se hace visible, por ejemplo, a través de un diagnóstico, ¿no? Como respuesta a la angustia o el desconcierto que esto genera, bueno, aquí, como decíamos antes, en el mejor de los casos, el niño hará algo para resistirse a semejante avasallamiento sobre su subjetividad.
¿Qué le estamos imponiendo? Acá tenemos que abrir una serie de preguntas, ¿no? ¿Qué le estamos imponiendo al niño que deje afuera cuando la propuesta de inclusión se realiza como un deber ser, como un mandato? La escuela, por ejemplo, podría decidir incluir a Marcos. La docente debe incluir a Marcos. Pero a veces, cuando en ese encuentro acontece en otros tiempos, y ese acontecimiento de esta presencia desborda, entonces allí, de vuelta, empezamos a operar desde un lugar que lo deja fuera. Entonces, es necesario que no caigamos en la trampa del discurso de la inclusión como un dispositivo de poder y control más sobre los niños. Pensar que estamos incluyendo de nosotros mismos cuando le hacemos lugar a ese niño. Y también que tenemos que dejar fuera. Tenemos que dejar fuera nuestra frustración, tenemos que dejar fuera que los objetivos que nos propusieron no se cumplieron en el tiempo, tenemos que dejar fuera que a veces nos angustiamos, que a veces no sabemos qué decir. ¿Qué tenemos que incluir y qué tenemos que dejar fuera nosotros como actores fundamentales de esa inclusión? De vuelta, ¿no? Es importante saber que estos discursos imperativos y superadores, que a veces suenan bonitos, ¿no? No son muchas veces efectivos, si no hacemos algunas maniobras. Yo creo que este es un evento muy importante para que podamos poner en tensión las distintas caras de la inclusión, ¿no? Los distintos modos de incluir. Y también quizás, ¿por qué no abrir a otros modos y a otras formas? ¿Por qué no podemos pensar también que la inclusión es un concepto que parte de la exclusión? Entonces tendremos que pensar qué pasa en esa tensión, ¿no? Podremos pensar que también la inclusión implica, y lo planteo desde esta perspectiva, sobre todo incluirnos nosotros en ese proceso y en esa trayectoria educativa. En propuestas que podamos acompañar a visibilizar aquella trama de discursos simbólicos que habiliten a que demos sentido a lo destituido, a producir significaciones que funcionen como andamiajes para ese niño, para ese docente. Que no queden expuestos al salvaje mercantilista que hoy está expuesta muchas veces, tanto las familias como los niños, ¿no? A estos discursos neoliberales. Hay que incluir a toda costa, tiene que sí o sí estar incluido, tiene que ir a la escuela. Hay niños que no están en condiciones de ir a la escuela. ¿Qué quiere decir? ¿Que no va a ir a la escuela? No, que tenemos que construir un camino para que este niño sea posible en algún momento ingresar a esa escuela. Hay niños autistas, por ejemplo, que necesitan de otros tiempos, de otros modos. A veces necesitan ir algunas horas y otras horas no. A veces necesitan ir acompañados, a veces necesitan ir con... Hay que pensar de qué manera, de qué forma estamos allí acompañando esa inclusión. Bien, quisiera ahora pasar a leerles de mi segundo libro, una bitácora clínica, para que allí podamos pensar algunos de los conceptos que les he compartido recién en esta transmisión. La bitácora clínica se llama Haciendo Bordes. Dice, ni el nombre alcanzó a preguntarme. Llegó la maestra integradora para Juan, anunció la directora con un tono salvaje. Estaba eufórica por presentarme a todos los maestros. Me tomaba del brazo, con ansiedad, mientras caminábamos por los pasillos, empapados de afiches, hacia la sala de maestros, quienes también me recibieron expectante. Transcurrió una hora de la reunión y nadie mencionó mi nombre. Esto me llamaba la atención. La docente de matemáticas, con un tono de fatiga crónica, dijo, ya sabemos qué hacer con este niño. Mientras todos hablaban a la vez y me preguntaban, ¿qué quería saber la escuela de Juan? ¿Qué sabían de Juan hasta ese momento? ¿Y qué estrategia estaban implementando en el trabajo con este niño? Estas preguntas fueron las primeras coordenadas para acompañar a Juan, relata su docente. Luego de ese primer encuentro, se dieron otros más, con el gabinete de la escuela, con el clima, con las entrevistas de bienvenida. Aquí podemos advertir el primer tiempo cronológico. En una de esas reuniones, la maestra de Juan cocinó unos buñuelos de manzana.
Me encontré sorprendida por el recibimiento. Aún habiendo pasado un tiempo, nadie mencionó mi nombre. Finalmente, luego del festín de viñuelos, la directora dijo: vamos a hablar ahora de Juan. Se produjo un silencio similar a cuando van a dar una mala noticia y nadie se anima a decir la primera palabra. Pero la profe de plástica respiró hondo, tomó coraje y dijo: Juan tiene autismo. Seguramente ya están al tanto de su situación. Ella bajó la mirada y en ese momento respondí: no, apenas lo vi 2 veces en el consultorio de la psicóloga cuando me lo presentaron. Así que les diría que apenas lo conozco. Bueno, pero ya te deben haber puesto al tanto de su diagnóstico. Nos dijo su psicóloga que vos sos especialista en autismo. Advertí que estaba en una emboscada, que ya conocía. No era la primera vez que esto me sucedía. Era la tercera maestra integradora de Juan, un niño y también su AT. Como dijo la psicóloga, serías un 2 por 1. Esto hace referencia al relato de la maestra integradora que iba a ir a acompañar a este niño con autismo a la institución. La institución pretendía que desempeñe ambos roles con Juan, pero yo aún no sabía qué rol me demandaría el niño. Por lo tanto, esta situación que me informaba la escuela me era muy imprecisa. Tomar lectura de esta situación me ayuda a identificar posibles modos de accionar. La maestra de Juan tomó la palabra y trajo de vuelta a la reunión: este niño es un desafío para todos. Es algo nuevo. Siempre trabajamos con niños con síndrome de Down o con niños con problemas motores. Hasta con una nena ciega, pero con autismo es la primera vez para muchos de nosotros. A continuación, la directora me entregó un papel con la lista de actividades que necesitaba que realice: adecuaciones curriculares, inclusión social con sus pares, mayor participación en las clases, reforzar el vínculo con los docentes, evitar que se autoagreda, acrecentar su autonomía, entre otras. Era curioso el listado de actividades que me habían solicitado que haga con el niño, porque ahí no estaba Juan. Solo leía aquello que la escuela necesitaba que hicieran con Juan. En ese momento, una pregunta empezó a orientar el camino. De a poco iba construyendo el mapa de ese territorio escolar. ¿A dónde estaba Juan en la escuela? Con firmeza y cordialidad decidí responderles a esas miradas. Les agradezco mucho el recibimiento y la información que me han brindado, pero por ahora mi tarea solo será conocer y escuchar a Juan. La maestra de música insistió: pero necesitamos estrategias ahora. Ya se pasó la mitad de año. Perdimos mucho tiempo. Entiendo que tiene que conocerlo, pero nos dijeron que sabía usted sobre autismo. Todos estos chicos tienen conductas parecidas. Ya tengo un vecino que es bastante parecido a Juan y el equipo enseguida lo adaptó. Había sonado el timbre y eso indicaba que ya tenía que ir al aula. Disculpe, señor, pero ya es la hora de irme a encontrar con Juan. No quiero llegar tarde. Le había dicho que a las 11 en punto estaría allí. La reunión se iba disolviendo. Cada uno tomaba su bolso, revisaba su celular, ordenaba el espacio que había ocupado en la mesa. Entre sonidos inquietos, cada uno disponía a continuar con sus tareas. Una maestra dice en voz alta, como si se le hubiese escapado el pensamiento: pero por favor, si Juan no se va a dar cuenta que llegas a tarde, él no entiende. A lo que respondo mientras alzo mi bolso. Por lo general soy muy puntual con los estudiantes cuando acordamos un horario. Otro avión en el mundo de los aviones. Llegué 2 minutos tarde al aula. La docente, con la mirada media perdida, me señala con el dedo: allá está Juan. Los demás niños le avisan, tocándole el hombro. Luego consulto, averiguo y gestiono la intervención para acercarme a Juan. Llegó el próximo recreo. Con la docente nos mirábamos. Estábamos trabajando allí con aquella coordenada que Juan nos había ofrecido. Juan, soy tu nueva acompañante. Vi a Juan sentada en el banco de la esquina, mirando un punto fijo, hipnotizado con algún detalle de su banco. Y sentí intriga. Me acerqué de a poco, observé su banco en el dibujo, al que el niño estaba remarcando los bordes. Entonces lo saludé y me senté cerca. Pasaron unos 40 minutos en el aula en los cuales todos miraban lo que hacíamos, hasta que una niña se levantó de su banco, se acercó y nos dijo: ¿y no vas a hacer nada con Juan? ¿Estás ahí, rayando el avión con él?
me di cuenta que había un detalle que había construido Juan y esa niña. Juan estaba remarcando la figura de un avión. Entonces le respondí a la pequeña, ¿es un avión lo que está dibujando en el banco? No alcanzo a ver bien. Me hago la distraída para convocar la palabra de la niña en esa escena y ella continúa. Sí, Juan está todo el día con aviones. Juan se giró y me miró los pies. Lo volví a saludar, se levantó y me tomó la mano para que raye con él el avión. Luego de un buen rato sonó el timbre. Cuando Juan se tapa los oídos y empieza a gritar. Creo que no soportó el sonido del timbre. A mí también me había incomodado. Al rato empezó a gritar y a golpearse la cabeza con sus manos. Le preguntó si le molestaba el sonido del timbre y entrecorta sus gritos. Se acercó a la docente y le pidió hablar unos minutos con él. Le avisé a Juan que ya regresaba y un compañero que busca la merienda perdida en el banco me dice, no te entiende, quédate tranquila. Le digo a ese niño que no pienso como él, que me pareció que algo me había respondido. El niño me mira confundido y dice, ¿vos pensás que te entiende? No respondí, seguí el camino al encuentro con la docente. La docente me preguntó, ¿y lo viste, pobrecito? Me da una pena, está todo el día ahí rayando el banco. Sostuve el silencio. La maestra suspiró profundo y dijo, bueno, ¿qué te parece que podemos hacer con este chiquito? Le pregunté si había posibilidad de bajar el sonido del timbre. Entonces la maestra me miró y abrió los ojos y se rió diciendo, no sé, ¿pero qué tiene que ver el timbre con Juan? Le comento que el volumen del timbre es fuerte, que de hecho a mí también me pareció estridente. Por otro lado, le digo que un compañero me había comentado que Juan se ponía muy nervioso cada vez que sonaba el timbre. Le propongo que investiguemos juntas esta señal. La maestra comentó que esto lo hacía siempre. La invité a pensar que tal vez Juan está diciendo algo cada vez que lo hace, que la tarea es ir descifrando esos momentos y construyendo a partir de allí las intervenciones. Entonces le comento, ya estuve hablando con Juan sobre esto. La maestra abrió los ojos y me preguntó, ¿te respondió algo? No lo sé, pero parecía que le había importado. Y también nos tapamos los oídos juntos. Me interrumpe, pero él no entiende como los demás. ¿Crees que esto tenga un sentido? Aún no lo sé, así que vamos a investigar. La maestra, motivada por esta intervención, me acompañó, nos dirigimos a la portería. Hablamos con el encargado y le preguntamos si era posible bajar el sonido del timbre. ¿Quién dijo que estaba así regulado hacía 20 años y que nunca nadie se lo pidió? Bueno, tal vez esta sea la oportunidad. Sí, yo no tengo control sobre ese niño, capaz que esto le afecta. Quizás no exista un saber previo y tenemos que construirlo junto a Juan, señor. Y sí, la entiendo, pero a veces es difícil. Volvemos a la clase, me acerco a Juan, sin invadir su espacio. Sentí el deseo de jugar. Entonces, cuando el avión estaba por llegar al borde donde parecía que algo pasaba, le digo, el avión que estás dibujando va a chocar. Me tapé los oídos y también cerré los ojos. La docente me observó atentamente. Pasaron algunas semanas donde ofrecía a Juan mi pregunta cada vez que el avión se acercaba al borde del banco. Hasta que un día no hice la pregunta. Los niños del lado miraron raro, estaban acostumbrados a que lo hiciera. La docente atenta miraba la escena y Juan empezó a repetir, va a chocar, va a chocar. Todos quedaron enmudecidos. Era un acontecimiento escuchar su voz en un entramado de sentidos. ¡Qué adrenalina! Me encantaba entrar en esa escena. La docente, a esta altura también implicada, decía en voz alta, ¡ay, los aviones están cansados! Los aviones hoy volaron alto, los aviones hoy no están. Vamos a hacer aviones. El aula cada vez tenía más aviones. Sus compañeros dejaron los aviones de papel con sus nombres en el banco de Juan. El niño a veces elegía alguno de ellos y sus compañeros festejaban sentirse elegidos por él. Así los aviones dejaron de pertenecer solo al mundo de Juan. Este fue el comienzo del trabajo con él, apenas a 2 meses de conocernos. Un viaje que inicia para todos, en un volver a encontrarnos en un sinfín. Por el contrario, pareciera que estábamos siempre despegando, a cada rato, buscando un borde para descansar juntos. Bueno, esta ha sido la bitácora. Así que, bueno, yo no sé si estamos con un tiempito para poner un video que había sugerido, si no, no sé cómo vamos con el tiempo. Es un video que un poco refuerza mi posición en la que trabajo desde la clínica. No sé si estamos a tiempo de ponerlo, ustedes me dicen, o pasamos directamente a las preguntas. A ver, allí espero.
Bien, ahí vamos a poner el video, me contestan entonces. De la discapacidad. Ahí lo vemos. Este manifiesto reviste un valor colectivo y no un punto de vista personal. Lo que aquí se manifiesta no es una lectura al unísono, sino que constituye una producción disconforme, la cual pretende romper la sintonía de los discursos adormecedores. Pretende visibilizar aquellos discursos que se sostienen en ciertas terapéuticas en el campo de la discapacidad, el cual históricamente se ha filtrado en las instituciones y las praxis, capturadas por la lógica neoliberal, la que propone respuestas eficaces, rápidas y normativas. Lógica que también responde al sistema capitalista e insiste con crear mercancías que alimenten a su propio sistema de producción, donde cualquier gesto emancipatorio se hace imposible, en tiempos donde los discursos de verdad empiezan a caer y ser cuestionados, tiempos complejos que nos llevan a interrogarnos, a revisar las prácticas y repensar desde dónde nos posicionamos. Este manifiesto tiene como intención inquietar la mirada y la escucha naturalizada en la clínica de la discapacidad. Discursos instalados, los que a veces no advertimos, pero que atraviesan nuestras prácticas, mediante múltiples dispositivos de poder, entre ellos su foco, las instituciones que tienen como meta que un cuerpo produzca y funcione, comparándolo a este con la idea de un cuerpo tipo o normal. Este manifiesto pretende en cierta medida descolocar lo que el poder hegemónico y el discurso biologicista han colocado de manera imperceptible y cristalizada en nuestras prácticas. Algunas prácticas están tomadas por estos discursos y lógicas. La escucha homogénea y la respuesta automática. No hay tiempo, la demanda es siempre urgencia y hay que ofrecer respuestas efectivas. Este accionar borra la espera. Espera que espera al sujeto, al niño, a la aparición de alguna clave que nos invite a investigar y descifrar su padecimiento. Espera para leer en el proceso las interferencias de aquello que en el entorno no está pudiendo metabolizar y entonces retorna a la escena del sujeto. Y entonces aparecen en escena diferentes abordajes y disciplinas. Aquí el poder y la lucha del saber en ocasiones producen la fragmentación del sujeto, quedando el niño en posición de objeto de esas prácticas. Quisiera cuestionar aquellas prácticas que sostienen que la autonomía se logra mediante el entrenamiento y la sumatoria de terapéuticas para que el sujeto llegue a aquello que se le ha impuesto. El discurso de una noción neoliberal como proyecto individualista, un sujeto que debe responder y producir más que decir. La desconstrucción, como plantea Jacques Derrida, es posible si existe la forma de interrogarnos, cuestionarnos, pero también implicará construir otros intervalos y advertir que a veces no hay herramientas ni cálculos de antemano. Deconstruirnos interpela. Si este es el camino, sigamos. ¿Existe la discapacidad como entidad? ¿Un sujeto es en función de su discapacidad? Rápidamente decimos no, pero entonces, nombrar a un sujeto y omitir que tiene tal o cual condición de discapacidad es negar su discapacidad. ¿Se puede negar o aceptar la discapacidad? ¿Cómo podremos liberar el campo clínico de aquellos efectos discapacitantes que obturan los procesos de subjetivación? ¿Somos nosotros quienes debemos liberar dicho campo de esos efectos? ¿O serán los propios sujetos quienes nos dirán algo acerca de ello? Con el entusiasmo de abrir debates, este manifiesto tiene la intención de dejar interrogantes que cuestionen a aquellos que damos como dado o naturalizado. Pensar en una clínica que lucha por emanciparse de los efectos que ciertos discursos dogmáticos producen.